Ahora vamos a comenzar a hablar acerca del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos relaciona la hipotenusa con los catetos en un triángulo rectángulo. ¿Eso qué significa? Va a significar lo siguiente. Nosotros tenemos un triángulo rectángulo, como tenemos aquí en el dibujo. El lado opuesto al ángulo recto, recuerden que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, el lado opuesto es lo que vamos a llamar la hipotenusa. Y los otros lados los vamos a llamar simplemente catetos. Este es el cateto que podemos llamar el cateto 1 y este puede ser el cateto 2. Entonces ahí tenemos un triángulo rectángulo, tiene la hipotenusa y dos catetos. Ahora, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que esa hipotenusa que vamos a llamar h al cuadrado va a ser igual a este cateto al cuadrado, que vamos a llamar a, más este cateto al cuadrado, que vamos a llamar b. Es decir, el teorema de Pitágoras nos dice que h al cuadrado simplemente es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces observen, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Esto es lo único que nos dice el teorema de Pitágoras. Es decir, nos va a relacionar los lados de un triángulo rectángulo. Ahora, ¿esto para qué nos va a servir? Para lo siguiente. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, estos triángulos. Entonces, aquí en este triángulo rectángulo, recuerden que el teorema de Pitágoras solo se va para cumplir para triángulos rectángulos. Tenemos este triángulo en el cual nos dicen que este cateto mide 2 y observen, este que es el contrario al ángulo recto va a ser la hipotenusa, vale 10 y nos piden hallar este cateto. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos el teorema de Pitágoras. Este, que es la hipotenusa, al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A este que es un cateto al cuadrado más este otro que es otro cateto al cuadrado. Y aquí vamos a despejar x. Es decir, esto que nos queda 100 igual a 2 a la 2 que es 4 más x al cuadrado. Despejamos x al cuadrado, pasamos este para acá. Nos va a quedar que 100 menos 4 va a ser igual a x al cuadrado. Pero 100 menos 4 va a ser 96. O sea, 96 es igual a x al cuadrado. Y para poder despejar este x al cuadrado simplemente vamos a sacar raíz cuadrada. Es decir, x va a ser igual a la raíz cuadrada de 96. Y entonces aquí encontramos el valor de x. Ahora vamos a hacer lo mismo acá. Observen que en este caso tenemos los catetos, pero no tenemos la hipotenusa. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa, observen que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, entonces la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a este cateto al cuadrado más este otro al cuadrado. Es decir, y al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado que es 9 más 2 al cuadrado que es 4. Es decir, y al cuadrado es 9 más 4 que es 13. Por lo tanto, y es igual a raíz de 13. Observen qué tan sencillo es. Ahora, esto que hicimos aquí nos va a servir para solucionar problemas. Vamos a ver ahora dos ejemplos, que van a ser los siguientes. El primer ejemplo es el siguiente. Una escalera de 70 centímetros está apoyada contra una pared. Si el pie de la escalera dista 25 centímetros de la pared, ¿a qué altura se apoya la parte superior de la escalera? Entonces observen, vamos a hacer un dibujo que nos represente este problema. Entonces observen, esta va a ser la pared. Y aquí va a ir la escalera. Para que parezca una escalera simplemente agreguémosle peldaños. Esto va a ser aquí una escalera. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nos dice que el pie de la escalera, es decir, este, ¿está qué? Está a una distancia de 25 centímetros. Y nos dice que la escalera mide 70 centímetros. Y observen que aquí se va a formar un ángulo recto, porque este es una esquina de la pared. Entonces observen, aquí nos queda un triángulo rectángulo, que aquí mide 70 centímetros y aquí 25. Y nos tocaría hallar esto de acá. Este de acá es x, que sería la altura. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Observen que la hipotenusa es esta. Vamos a evitar colocar los centímetros, se los colocaremos al final. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que 70 al cuadrado es igual a 25 al cuadrado
más x al cuadrado. 70 al cuadrado es 4900. Y esto va a ser igual a 25 al cuadrado, que es 625, más x al cuadrado. Ahora, vamos a despejar la x, vamos a pasar este aquí a restar. Nos queda que 4900 menos 625 es igual a x al cuadrado. Ahora, ¿cuánto nos da 4900 menos 625? Nos va a dar 4275. Y esto es igual a x al cuadrado. Ahora, ¿cuánto nos da x? Simplemente sacamos raíz cuadrada. Ponemos aquí x es igual a la raíz cuadrada de 4275. Y esto nos va a dar un valor aproximado de 65,4. Sin embargo, lo podemos dejar aquí expresado. Entonces, observen, aquí ya nos dice entonces a qué altura está. A 65,4 centímetros está apoyada esta escalera. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, que va a ser el siguiente. Una cancha de fútbol mide 125 metros de largo. Si la longitud de sus diagonales es de 150 metros, ¿cuál es el ancho del campo de juego? Entonces, nuevamente vamos a hacer el dibujo. Una cancha de fútbol es rectangular. ¿Qué nos dice? Nos dice que mide 125 metros de largo. Recuerden que esto lo vamos a llamar el largo. Y nos dice que sus diagonales, es decir, esta de acá, va a medir 150 metros. Entonces observen, ¿qué nos dieron? Nos dieron, nuevamente, esto es un ángulo recto, nos dieron la hipotenusa y un cateto. Y nos toca hallar este otro cateto. ¿Qué hacemos? Aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice que qué? Nos dice que esta, que es la hipotenusa, 150 al cuadrado, va a ser igual a este cateto, que es 125 al cuadrado más x al cuadrado. 150 al cuadrado nos va a dar 22.500. Y esto va a ser igual a 125 al cuadrado, que nos va a dar 15.625. Y esto más x al cuadrado. Ahora despejemos x al cuadrado. Aquí nos queda 22.500 menos 15.625. Y esto va a ser igual a x al cuadrado. Ahora, si efectuamos esta resta, esto nos va a dar 6.875. Y esto va a ser igual a x al cuadrado. Y por último, para encontrar x, x es igual a la raíz de 6.875. Lo podemos dejar expresado así o simplemente lo podemos aproximar a 83. Eso es más o menos lo que mide de ancho la cancha, 83 metros. Entonces, de esa manera vemos cómo se usa el teorema de Pitágoras.